Bienvenidos a Plurales Podcast, donde compartimos las mejores historias de empresarios, emprendedores e iniciativas de las grandes corporaciones de México y Latinoamérica. Ponte cómodo y prepárate para conocer las mentes brillantes que impulsan el panorama empresarial de nuestra región. ¡Comenzamos! Excelente, pues estamos en esta segunda temporada y dando la bienvenida, todo muy fugaz, y dijimos vamos a darle aprovechando la gira artística que tenemos de mi amiga por acá y de mucha chamba también. De mucha chamba. Bienvenidos a Plurales Podcast. Ya saben de lo que hablamos acá, hablamos de responsabilidad social, de diferentes perspectivas, pero el día de hoy tenemos la fortuna y azares del destino nos empataron para conocer, porque acabo también yo de conocerla y cotorrear con ella. Jos Paredes, gracias por estar por acá. Me encanta porque ya está bien preocupada de que voy a llegar 15 minutos después, güey, como que aguántame. No te preocupes, yo te decía, aquí dormimos, aquí nos vamos a quedar de camping, aquí nos pasamos siempre, entonces es nuestra madriguera, ¿sí? Qué chévere. ¿Va? Pues, bienvenida, gracias por estar acá, ¿ok? Voy a platicar un poquito muy rápido de tu currículum, de lo que me voy a acordar, no me lo aprendí todo, porque es bastante, pero Jos es una activista desde muy joven, ahí tuvimos la oportunidad de cotorrear por unas cuantas horas, cotorreando, echando chévere a gusto, tranqui. Pero lo interesante de estas reuniones es, y me reclamaba mucho, te hubieras pedido el podcast, güey, aquí está bien chida la discusión y el cotorreo, ¿no? Pero bueno, yo es activista hace mucho tiempo, mucho del lado feminista, de hecho dentro de tu currículum defines esa parte como muchas otras, pero has trabajado mucho el tema social, creo que tienes una carrera naturalmente en tema de negocios enfocada en esa parte y esto me encantó, porque cuando estaba platicando de repente vi algunos puntos de vista que concordábamos mucho, el tema como business y el tema social. Pero lo interesante también de muchas cosas que traes y que has trabajado, tú tuviste la oportunidad de estar en Alemania en un intercambio donde claramente hiciste un proyecto social, trabajaste un tema sobre empoderamiento, sobre también emprendimiento, enfocado en mujeres. Sé, hay aquellos que han escuchado, ahí también en la plática me enteré que tú eras una de las causantes del proyecto que se llama Yes Chicken, ¿verdad? Sí, exactamente. Y me tocó toparme ese proyecto hace mucho tiempo y conocerlo. Y dije, qué padre. Y cuando ya lo escuché, me dijiste, ¿hacia dónde iba? Y dije, yo lo conozco. Que ya aquí puedo entrar, yo lo conozco eso. Se me hizo muy padre. Creo que es un proyecto que no sabía completamente que culminaba en un documental que tardaste años en hacerlo y en producirlo sobre situaciones y, digamos, como entornos que vivían mujeres en, si no me equivoco, fue Asia. África y Asia, sí. África y Asia. Excelente. También eres premio Kibernux, eres kibernauta también. Qué chido. Acá también ya hay unas generaciones de Kibernux. Eres premio Kibernux. No solamente es Kibernux, es premio Kibernux, ¿ok? También es colega y premio estatal de la juventud. Eres mexicana, aunque te fuiste a Alemania, sigues siendo mexicana. Eres de Puebla, ¿ok? Entre otros azares, hay temas como del servicio público que tú tuviste oportunidad de empoderar, que se me hace como muy padre. Y creo que ahí fue como que en lo personal yo hice mucho match en mi cabeza, decir, mira, empresarial, tema social, tema político, creo que eso es padre porque entiendes en este ambiente, pues que no importa la trinchera mientras trabajas el tema social, ¿no? Entonces, eso es un poquito de, aunque hay un montón de cosas, estás por acá, ahorita nos vas a platicar por qué andas acá en Tijuana en la frontera, tiene que ver mucho con el tema de situación de migración, personas en movilidad y otros temas que has trabajado. Sé que tienen muchas participaciones en organismos de nivel internacional. Pues también es muy bueno. Y pues está bien morrita, con 6 tienes, se puede. 29 años, está bien morrita. Se leyó mi currícula, ¿qué onda? Pero toda, ¿sí? Ya la leíste toda. Algo que me faltó, pues gracias, no es cierto. No, súper bien. Pero bueno, ahora sí, platícanos un poquito detrás de Jos. ¿Qué onda el Jos? ¿Por qué te latió esa parte? Conozco algo, pero no lo voy a decir para darte, porque tú hables, güey, ¿no? Esta es la idea de hoy. Platícanos por qué. ¿Por qué el tema activismo? ¿Qué es lo que te movió? Ahora te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuál es tu background? ¿Por qué estar aquí en el tema de responsabilidad social? Pues primero que nada, gracias por invitarme a este espacio. Creo que siempre los espacios donde podemos hablar de este tema, como de nuestro background, de por qué las causas sociales nos llevan hasta donde nos llevan, es súper importante. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todo tu equipo que nos acobija el día de hoy. Y pues, Jocelyn Paredes, detrás de todo esto que acabas de describir, creo que podría yo decir es esta mujer que se encuentra también con los temas sociales y que resuena por las violencias que sistemáticamente han atravesado a las mujeres
pero en específico que atravesó a mi familia, ¿no? En específico que atravesó a mi madre y que no necesariamente en este discurso feminista que a veces se dice que nosotras tenemos que vivir la violencia para, ¿no? Para salir y enfrentarla, es tan cierta. Entonces, creo que a raíz de un tema como de violencia intrafamiliar que sucede, sale esta Jocelyn como activista a decir, oigan, ¿qué sucede? O sea, como que algo no está cuadrando, como que algo no está bien. Y creo que estos espacios, tanto de participación política como de participación ciudadana, participación empresarial, me llevaron a un ecosistema orgánico que fue trabajar con juventudes siempre. Y algo que me faltó ahí en el currículum fue que a mis 18 años fundé mi primera organización, que en aquel entonces se llamaba DLJ, Desarrollo de Liderazgos Juveniles, y nos enfocábamos en eso, como a darle herramientas de habilidades blandas a los jóvenes, que creo que era algo que nos faltaba mucho, ¿no? Si algo yo sabía era que a pesar del caos en el que se vivía familiar, tenía yo como, ya sabes, ¿no? Como muy románticamente este propósito de decir, tengo que salir adelante, ¿no? Tengo que salir adelante porque si no, pues, ¿qué va a ser de mi vida? Y con ello 2 hermanas, o sea, no solamente es mi tema de mi lucha, sino 2 mujeres que también convivieron conmigo a lo largo, o que han convivido conmigo a lo largo de estos 30 años. Entonces, orgánicamente siempre me ha llevado a trabajar con las personas. Jocelyn es alguien que se apasiona por los temas, que es muy comprometida, que no suelta algo, que le gusta mucho la horizontalidad y le gusta mucho compartir. Entonces, yo la resumiría en estas palabras. Platícame, porque no lo dije en el currículum, pero quería que lo abordaras tú. Hay una, no sé si llamarle metodología, que así lo mencionas, pero una ideología que es una frase que tienes y me encantó, pero me gustaría que le dijeras tú como, para mí es como ese ikigai, ¿no? Natural sí. de qué es lo que te mueven a hacerlo, todo lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es? Es esta frase que dice, yo soy yo a través del otro, ¿no? Yo soy yo y yo me reconozco a través del otro. Y me refiero a que pues nosotros como individuos no solo somos solos, nos construimos a través de la mirada, a través de la crítica, a través del compartir. Si Jocelyn estuviera en un bosque sola, no hay nadie quien la pueda reconocer. Pero en un entorno social estoy con personas que me pueden decir positivamente, críticamente, ¿no? Empáticamente, quién es Jocelyn. Y con ello puedo construir mi personalidad. Algo que nosotros nunca vamos a observar es nuestro rostro. ¿No? Algo que nunca vamos a ver es nuestro rostro y ni nuestra espalda, a menos que estemos al frente de un espejo. Esta construcción de la personalidad, esta construcción de la persona, la hacen los demás. Entonces, por eso es tan importante socializar todo el tiempo. Y me encanta esa parte porque es precisamente tú lo acabas de decir, ¿no? Y quería que lo dijeras desde tus palabras, porque es la misma percepción que yo noto cuando leí esa frase, ¿no? El tema de si no te construyes tú o si no empiezas a identificarte tú, va a ser muy, muy, muy sencillo que la sociedad te cree un tema de estereotipo, un tema de cosas que en realidad tú eres el que toma la decisión sobre dónde, qué cambias, qué acciones, ¿no? Entonces, hay algunos en tema del activismo social, que eso es lo que nos dedicamos nosotros, es la parte de no solamente construir el mío, trato de construir otras cosas para cambiar esos estereotipos, hablando de tema de migración, hablar de tema de violencia, hablar de muchos aspectos. Y a mí lo que me encanta es que yo también hablo del feminismo, pero hablo de lo que corresponde, desde lo que independientemente por lo que sea, simplemente por ser hombre, pues ya implica, ¿no? Y creo que es igual que decir, pues una persona que nace en África o en una cultura indígena, pues ya trae por default cierto constructo social que pues muchas veces es empoderarte de esa parte y desarrollarlo y ver todo el lado positivo, ¿no? Y creo que yo vi detrás esa frase y por eso fue como que, chido, quiero que lo diga ella y quiero tal. No te iba a decir esto si no concordábamos, pero creo que estamos bien. Sí. ¿Ok? Justo, porque creo que sí, uno define y tiene que tener muchísima valentía para también describirse a sí mismo, para poder confrontar como estos miedos, ¿no? Como estos monstruos también habitan en nosotros mismos. Pero tiene que venir primero de la deconstrucción, de la construcción y la deconstrucción y la validación de uno mismo. Pero una vez que ya te conoces, por ahí diría también Descartes, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el mundo. A través de conocerte a ti mismo, conoces al otro y entonces te reconoces en este compartir. Y creo que en un mundo tan individualista, lo que hoy necesitamos es más horizontalidad, más encontrarnos. Y qué bueno que lo terminas en eso, porque a lo mejor para muchos es muy común, bueno, para ti es muy común hablar de una horizontalidad y de repente nosotros en lo corporativo lo vemos, pero ya que lo explicas de esa manera ya tiene más. A la gente que me había escuchado es como, ok, ya entendí esa parte como lineal de partir desde donde mismo, ¿no? Sí. O sea, desde la misma point of view estamos viendo, ¿no? Hey. Excelente. Ok, platícame cómo fue este pedo que te fuiste a Alemania.
¿Por qué? Porque traigo ahí un contexto que platicaste y que tiene que ver un poquito de casa. Tú eres bilingüe, ¿no? Iba a empezar el podcast en alemán, pero ahorita no tuve el tiempo. Pero sé que hola se dice aló o hallo y bienvenida era will algo, ¿no? Pero bueno, Willkommen. Casi. Pero bueno, iba a empezar así, pero dije, yo voy a decir este güey, qué pecado. Pero aquí estaba hace 5 minutos, yo, ¿cómo se dice? Y eso es, la vas a cagar, güey. No vas a decir, ya acabo, y ya ves. Pero bueno, platícanos, ¿cómo fue que te fuiste a Alemania? Estuvo bien cagado. A ver, mis papás siempre han promovido esta cultura. Mi papá viene de una familia, de una familia muy precarizada, así que viene mucho con este concepto de échale ganas, ábrete las puertas, ¿no? Ocupa todas las oportunidades. Mi mamá vivía un poquito más en el privilegio, entonces ella viene más desde esta ideología de hay que compartir, ¿no? Brindar, ¿no? Entonces como que estas dos, sí, exacto, como que estas dos visiones crearon a las Paredes Guevara, que son las 3 mujeres, y cuando estuvimos en la secundaria, hubo un caso muy brutal en mi familia. Nosotras somos poblanas, pero crecimos en Izúcar de Matamoros, que es un municipio justo de donde es mi mamá. Y la vida en el pueblo, según yo, es fabulosa. Al menos todo el mundo te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. La gente te comparte, la gente conoce a tu familia, así que también respeta. Creo que el uso y las costumbres son muy buenas. Hay usos y costumbres que digo, ojo ahí, pero creo que en general la vida en el pueblo es mucho más tranquila. Claro. Cuando nosotras migramos a la ciudad, nosotros experimentamos como esta falta económica, ¿no? Como esta falta de integración a la ciudad. La gente de repente te veía mal, ¿no? Por venir del pueblo y tú dices, ¿qué onda? ¿No? Y tú querías saludar a todos de la colonia, buenos días, buenas noches, y nadie te pelaba. ¿Qué pex, no? Entonces, pues nos tocó vivir una situación económica muy fuerte y muy fea. Y a partir de ahí vamos a dar al colegio en el que estudiaba mi papá. Mi papá estudió en un colegio salesiano. Y cuando pasamos por ahí, mi papá dice, oigan, pues vamos a entrar, ¿no? Para ver cómo era este colegio. Pero hasta donde yo recuerdo era de hombres, pero vamos a verlo. Créeme, nosotros entramos y de repente empezamos a ver niñas con falditas y mi papá dijo, órale, es mixto, ¿no? Okay. Para entonces, contexto, como no había una solvencia económica, mi papá hubo un momento en que nos tuvo que sentar a las 3 y nos dijo, viejas, o sea, que viejas, de que hijas queridas, pues no hay lana, ¿no? Y o comemos o van a la escuela, pero pues no se puede. Güey, creo que era una pregunta con truco, ¿no? Porque evidentemente necesitas comer. Y yo sí, que pues las 3 fue como, pues bro, claro que vamos a echarle ganas al negocio. Esto te estoy diciendo que estuvimos como, yo creo que 6 o 3 meses sin estudiar, algo así. En eso entramos a este colegio y pues platicamos con el director y el director de que, ya sabes, sacerdote, Puebla, salesianos. ¿Cómo no van a estudiar las niñas, no? ¿Cómo que no están estudiando? Tráiganlas al día siguiente, acá les damos los uniformes, etcétera. Llámale como quieras. Nosotras estudiamos la primaria y la secundaria becadas en ese colegio salesiano. Entonces, muy independiente de que no soy muy creyente y no soy muy religiosa, le tengo un respeto a los salesianos porque tienen una ideología de vida muy chingona que a mí me encanta, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido, mis papás nunca pagaron colegiatura en la primaria y en la secundaria y mi papá nos dijo, ya me he hecho una historia bien larga, pero contexto, ¿eh? Entonces, mi papá nos dice, güey, yo voy a hacer el mismo esfuerzo como si estuviera pagando colegiaturas, pero estudien un idioma. Y entonces la mayor dice, yo voy a estudiar francés. Y yo dije, pues como no hay otro que le siga, yo estudio alemán. Y la china dijo, pues de que yo chino mandarín. Padrísimo. Fácil de idioma, ¿no? Dijeron. Y entonces, pues durante la secundaria estudiamos cada quien estos idiomas. Y cuando cumplimos 15, como buena cultura mexicana, ya sabes, los 15 años, mi papá está en contra de como este tipo de fiestas grandes. Y nos dijo, pues si quieren un viaje, se los pago. Órale, ya están estudiando el idioma, váyanse. Busquen la beca, busquen los papeles. Para esto, igual contexto, mi hermana la mayor, pues ella sí quiso fiesta, la menor ya no quiso fiesta, no se pudo dar el viaje al final. Y yo con 14 años de edad le digo, oye, pa, ¿qué crees? Que va a haber un viaje ahí donde estoy estudiando, puedo estar becada, etcétera. Y mi papá dice que todo fue por teléfono porque él estaba chambeando, ¿no? Sí, si consigues el pasaporte, los permisos, todo, pues yo, órale, vete. Y te la aviento tú. Mi papá dijo, más de estar cotorreando esta morra, ¿no? O sea, ¿cómo crees que se va a ir a los 14 años? Acto siguiente, pasaporte, papeles, todo, fírmale. Y mi papá, ¿cómo? Y yo, sí, ya, o sea, que me voy el mes que viene a Alemania porque está el viaje, no sé qué. Ni de cómo decirme que no, porque ya le había dado todo.
y me voy a Alemania con 14 años. Ok. Después de 2 semanas de irme a Alemania, con 14 años, bien morrita. 2 semanas de un viaje cultural que se hizo con Volkswagen, porque estaba yo estudiando idiomas de acá, ¿no? Super. Después de esas 2 semanas me cambió muchísimo el rollo, porque niños, porque yo digo, era una niña de 14 años, de que moviéndose solos en el tren, ¿no? Independientes, todo en sus bicicletas. Y yo, ¿cómo esto existe? ¿No? Esta independencia existe. Sí, morra, solo que pues en México no la puedes tener, ¿no? Imagínate morritos 12, 14 años caminando, pues no. En bicicleta. En bicicleta menos, ¿no? Y yo, órale, yo quiero esto. Entonces, a partir de ahí te puedo decir que se inculcó como un chip muy, muy raro en mí. Yo dije, algún día regresar a Alemania. Pasa el tiempo, estudio ingeniería en gestión empresarial, termino la universidad y me voy a hacer de que el servicio social y las prácticas profesionales alemanas. O sea, tú ya dijiste, me fui 14, que no me vaya ahorita. Claro, ya, o sea, me tengo que ir. Y que me encanta eso que dices porque, un paréntesis de el background de Joss es, sus papás son emprendedores. Y ese también es un ADN que ya lo traes en la mente. Y si te dijeron, consigue esto, a ver si puedes hacer, güey, no puedes hacer eso a un perfil emprendedor que viene porque va a hacer eso. Lo que hiciste. Y qué chingón, porque creo que cuando eres emprendedor te vas a otros aspectos, vas con la idea de que vas a romper esquemas. O sea, sí te sorprendes, como tú dices, pero como que un poquito ya te esperabas, pues va a ser algo diferente, ¿no? Ya sea lo que voy más o menos a sorprenderme, ¿no? Sí. Entonces, pues ya literal la universidad me llevó allá. Nada más me iba yo a quedar por 1 año y terminé quedándome 5 años, ¿no? La realidad es que fue un largo rato, pandemia, lo viví allá, regresé a México, dije, este no es o sea, me dio pavor ver también la situación que se estaba viviendo aquí económicamente y huyo y me voy para Egipto. Y me voy para Egipto y ahí empieza justo este proyecto de Yes She Can, ¿no? En cooperación con el Ministerio de Mujeres y Niñas en Alemania. Entonces ya estaba yo trabajando ahí con el Ministerio de Mujeres refugiadas, tanto africanas como asiáticas. ¿Es un capítulo que se abre en Egipto o es algo que surgió desde cero en Egipto? Surgió desde cero, contexto no tan largo esta vez. Me fui a hacer un programa. Se supone que iba yo a ir a hacer un programa en Egipto como de voluntariado. Te voy a hacer pausa. Es importante porque acuérdate que la intención de esto es platicar un poquito un programa. Un programa son convocatorias que generalmente salen en convocatorias internacionales, fundaciones. Y todo el mundo puede aplicar. O sea, traes un background que muchas veces te evalúan, aplicas a convocatoria, no porque aplicas y ya te aceptaron, ¿no? Tienes que tener un trabajo pero eso es lo que hablamos de un programa y generalmente lo escuchamos con otros activistas como aplicaste este programa de tal país, pero en realidad son convocatorias muy buenas que siempre están abiertas y que creo que eso te puede dar la experiencia que de repente a lo mejor a veces es imposible. ¿Cómo me voy a ir a Egipto? Justo. Pues, ya conectado, sabiendo qué rollo puedes aplicar y ahora sí, platícame cuál fue esa diferencia entre llevar ya no a estudiar en Alemania, sino llevar a hacer un capítulo, crear algo desde cero en Egipto, hacia otro país. Sí. Pues me fui con esta plataforma, digo, en aquel entonces que fue 2019, creo. O sea, esta plataforma ISEC, que hacía como estos voluntariados, viajes, no sé qué. Y de Alemania, pues ya con las bases de haber trabajado con personas migrantes refugiadas, dije, también tengo que empezar a salir del bubble. En aquel entonces estaban haciendo una política pública como de exclusión para las mujeres musulmanas, estaban haciendo la prohibición de la burka y el hijab, que es este velo, ¿no? Que cubre a las mujeres completamente. Y pues había varios colectivos y organizaciones que estaban en contra de esto, evidentemente. Y entonces se nos da la tarea de hacer, pues de mostrar estas dos caras, ¿no? Y entonces nos dicen como hay que ir a estos espacios de personas musulmanas para también escuchar su voz y no estar robándonos los espacios que no nos corresponden. ¿No? En mi espacio solamente era como de investigación. No tenía nada que representarlas a ellas, pero tenía que hacer la investigación. Y por eso nos vamos a Egipto y estamos ahí 4 meses. Y ahí es cuando comienza el proyecto de investigación para empezar a preguntarle a las mujeres musulmanas, oigan, pues, ¿qué significa también para ustedes este empoderamiento, que si no nos gusta la palabra, ¿no? Pero esta representación de su poder, este feminismo, ¿qué es para ustedes ser mujeres? ¿Qué representa aquí en Egipto? Y todo eso, trasladarlo a un documental para que la gente, o sea, un documental no que te influya de una manera, pero que te deje pensando para que tú tomes la decisión. Que es algo que hablábamos y cotorreamos en la plática hace días, ¿no? De decir, ay, güey, está difícil como hacerlo en forma altruista y filántropa, pero de repente muchas de estas causas necesitas proyectarlas de alguna forma porque la gente muchas ni tiene ni idea
qué situaciones, ¿no? Claro. Y a lo mejor hay muchos que pensar en el tema de empoderamiento, el tema femenino, toda esa parte es como, pues nomás solo ves una parte, ¿no? Y en realidad si te vas a otros extremos en otros países, pues ves contextos históricos que dices y también que dices, güey, o sea, sí es algo que impacta, ¿no? Sí, Es algo que claro. hay que poner atención. Platicaste algo ahorita que dijiste esa parte y creo que ahí quisiera entrar. Migración. ¿Ahí topaste con ese tema? Ahí fue donde conoció migración a Joss y Joss empezó a trabajar ese tema. Sí. Ok. Sí, o sea, fue antes de Egipto, fue en Alemania con el Ministerio de Mujeres y Niñas. Teníamos, el ministerio trabajaba con una organización específica donde yo en mi servicio social hice estos ejercicios de acompañar a jóvenes multiculturales, ¿no? De grupos multiculturales. Tanto grupos multiculturales de Europa como en especial grupos multiculturales África y Asia. Y también es así como nos hacemos de organizaciones hermanas cuando se decide hacer el documental y viajar a estos países. Ese es mi primer contacto, pero si tú me preguntas cuál fue tu primer contacto, cuando yo hice mis prácticas profesionales, apliqué con un voluntariado que se llama la organización IJGD. Okay. La pueden encontrar así, que tienen varios programas justo a Alemania. Sin embargo, eran todos estos trabajos que ningún alemán quería hacer, ¿no? Okay. Alemán, entiéndase como el estereotipo de esta persona blanca europea, como este concepto, ¿no? Porque sabemos que los alemanes son todos los colores. Pero bueno, entonces, como no querían hacer cuidado con los niños, cuidado con los adultos mayores, todos estos servicios sociales, entonces hacían sus famosas convocatorias de ven y explora Alemania a través de un voluntariado social, ¿no? Okay. Cuidando niños. Entonces, yo hice mis prácticas con un grupo multicultural de África, y cuando terminó ese año, yo me regresé a mi país, ¿no? Terminé el año y yo me regresé. Y muchas de mis amistades decidieron quedarse. ¿Por qué? Porque mis amigas de la India me decían, si yo me regreso, de que mis papás me van a casar. Güey, ya tengo 32 años, me van a casar, ¿no? Mis amigas de Indonesia, de que ¿para qué me regreso? O sea, contextos completamente diferentes por país, pues. La gran mayoría de mis amigos de África fue como, de hecho, venimos a Alemania para poder quedarnos, ¿no? Entonces, creo que ahí yo regresé a mi país, yo todavía dije, ay, güey, ¿por qué no hice mi permiso, no? Y me quedé acá más tiempo. Como fuera, pude regresar a mi país y volví a regresar a Alemania después para trabajo social y darme cuenta que mis compañeras que habían decidido quedarse se habían quedado con trabajos como de au pair, ¿no? Como Haushilfe, que son estas mujeres que cuidan los hogares y demás, y que creo que son trabajos completamente dignos. Sin embargo, al final no era una misma paga que un trabajo mucho más formal, porque ellas todavía estaban en la informalidad. Saber que... Esa decisión que tomaste... Y saber que estábamos... O sea, que al menos yo tuve el privilegio de regresar a mi país y de que ellas, ¿no? Darte cuenta en esa posición privilegiada que estás. Digo, suena tal vez muy white, pero me hizo darme cuenta que había un trabajo necesario también y que yo no estaba... Aunque yo estaba siendo migrante, en mi primer año nadie experimentó la diferencia de la migración hasta el segundo año que empezamos todos a convivir y fue como, yo voy y vengo. Y yo voy y hago trabajo social y Alemania me paga por lo que es. Mis amigas hacían el trabajo que debían y les pagaban 200 euros al mes. ¿No? Entonces, creo que ahí fue cuando empecé a decir, hay un tema acá en migración, ¿no? La gente aquí en Alemania, pues no estamos ganando lo que deberíamos. Este tipo de programas, al final, son programas, pienso yo, como la esclavitud moderna, ¿no? Donde te atraen a este país para un trabajo que el europeo ahí no quiere y entonces pues te pagan una miseria y te ofrecen el experimentar. Ok. Pregunta, y esto es como das clases, ¿ok? Migración. ¿Cómo definir, cómo Joss define migración? Como un derecho. Ok. Un derecho que todas las personas tienen. Siempre me gusta decir la palabra ilegal porque mucha gente dice que la migración o que hay muchas personas que están en la migración y que son ilegales. Y yo digo, bueno, entonces si cruzar estas fronteras es una ilegalidad, pues todos vivimos entonces en la ilegalidad. Y si un migrante es ilegal, todos y todas somos ilegales porque estamos en constante cruce de las fronteras, naturalmente. Es un invento, la frontera nada más es un sistema de control capitalista y también patriarcal, ¿no? Que nos ha segregado. Antes había una segregación increíble, blancos y negros. Hoy
hay una separación mucho más dura porque nos separan entre latinos, nos separan entre continentes y cada vez hay más diferencias para solamente ver que no hay un punto de unión y un objetivo en común, sino el 99% de las diferencias. Ok. Gracias por seguir escuchando Plurales Podcast. No olvides que nos puedes encontrar en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast y Apple Podcast. Además de seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para conocer sobre iniciativas, proyectos y campañas con responsabilidad social. Continuamos. ¿Qué no es migración? O sea, generalmente de lo que he escuchado yo, o sea, que es como tache gigante de casi te paras y ¿qué? O sea, eso, ¿no? Y me gusta porque, pues, estamos en Tijuana, ¿no? Hablaste de un proyecto salesiano, los que conocen proyectos salesianos hay uno en Tijuana que tiene que ver con tema migrante, el Comedor para el Chava, y hay otros proyectos también, pero estamos en Tijuana. O sea, lo decíamos, una de las ciudades con más albergues creo que en toda la República. Entonces es una situación que, aunque decimos es un punto multicultural y es un mosaico de un montón de partes, tanto de personas que vienen de otros estados como personas que vienen de otros países, naturalmente para poder cruzar con el vecino del norte, ¿no? Pero es algo que nos vamos a topar y creo que es importante el tenerte aquí, que tú les puedas decir, fuera, ahora sí, ¿qué es? ¿Qué no es? O sea, ¿qué son esas cosas que empiecen a quitar de vocabulario o de conceptos, porfa? Porque eso a todos nos puede pasar, ¿no? ¿Qué no es la migración? Creo que la migración no es ilegal, ¿no? En ninguna constitución, al menos no en la mexicana, es ilegal cruzar una frontera, entonces no es ilegalidad. Migración no significa criminalización, ¿no? No eres un criminal porque entonces esta ilegalidad pensamos, pues me va a robar, ¿no? La migración tampoco es la piel de color, ¿no? La piel no es sinónimo de latinos, no es sinónimo de negros. La migración no es eso. La migración no debería y no es, creo que es estar en una situación de calle. Sí es actualmente y eso es creo que culpa de la sociedad, culpa de las políticas públicas, culpa del gobierno, es que estés en una situación de vulnerabilidad, pero no debería ser, ¿no? O sea, naturalmente, si vemos a diccionario, al fin de cuentas es un fenómeno de movilidad. Por alguna causa en particular, ya el que lleva a estar en un país que no es el tuyo, que te lleva a lo mejor un tema de violencia, un tema inclusive adicciones, de un buen de cosas, que es al fin de cuentas el retorno que se vive en esas como microsegmentos de personas que no naturalmente es por eso, es porque a donde llegaron está presionado eso, o hay un sector feo, malo, hay gente involucrada que pues presiona esas partes, ¿no? Sí, y que si me permites explicarlo, como migración, todos estos términos se engloban en uno solo, que se llama movilidad humana. Y la movilidad humana tiene que ver con la migración, tanto interna en tu propio país, es decir, México, los mexicanos estamos en constante movimiento por chamba, ¿no? Por desplazamiento forzado, por situaciones de crisis, por lo que sea. Lo que pasó en Guerrero, ¿no? Obligó a muchísimas personas a desplazarse. El tsunami que hubo en Cancún hace muchos años obligó a muchas personas a desplazarse al centro de la ciudad. Hay una migración interna, hay una migración externa, hay un desplazamiento forzado, hay un refugio, ¿no? Porque también refugio también tiene que ver. Entonces, todos estos factores hacen a la movilidad humana. Y la movilidad humana, entiéndase, como este derecho a movernos, que mucho se confunde con la movilidad. Cuando la gente escucha movilidad, dice, sí, ¿no? La movilidad urbana, el derecho a los carros, las bicicletas y esto y las calles, es como, ojo, ¿no? La movilidad urbana es una, la movilidad humana es el derecho a que las personas puedan desplazarse. Y México sufre de este fenómeno, y sufre, me refiero a que no es negativo, sino tenemos que aprender cómo manejarlo. Los mexicanos no solamente se van, no solamente también huyen y México los desplaza forzosamente, sino que también México es un país de tránsito donde miles de centroamericanos tienen que cruzar para llegar a Estados Unidos, pero también es un país ya de estadía para muchas personas que dicen, no quiero cruzar, quiero quedar aquí. Repetimos, movilidad, una cosa, tránsito, otro tema en particular, y el tema de estadía. O sea, son tres conceptos que es importante, ¿no? Porque de repente yo le decía, yo escuchaba todo lo que platicaban, porque en la mesa en la que estábamos platicando, pues eran todos especialistas no todos, pero la gran mayoría especialistas en temas de movilidad humana, y cada quien habla de diferentes temas, y yo sí siempre llego y digo, yo soy ignorante de las cosas que no me interesan mucho, y sobre todo
dejo muy claro como, voy a decir alguna pendejada antes de que... Pero porfas, corríjame porque creo que eso es importante, ¿no? Así como ahorita me corregiste el alemán. ¿No? Pero creo que eso es muy bueno y esa es creo que mi intención de que platicaras, porque es un tema que se va a hablar, es un tema que vas a toparte, es un tema que esperemos puedan sumarse a todas las iniciativas que hay en Tijuana y las que vienen fuera, pero que entiendas desde un punto. Platicamos con buena compa, con Lía, con Sara, y ellos nos decían de los protocolos que es para poder entrar con nosotros y apoyar, te tengo que capacitar, te tengo que dar una inducción, hay un protocolo que hay que seguir. Y yo siempre doy ese ejemplo cuando pasó pandemia. Hicieron campañas donde recopilaron cubrebocas, hubo fundaciones que se movieron a asociaciones y empezaron a comprar cubrebocas a lo loco y de repente ¿qué pasó? Pues que realmente los que los necesitaban, que eran hospitales, enfermeros, no tenían porque la gente lo estaba coleccionando para después hacer una entrega simbólica. ¿Me explico? Claro. Muchas veces el tema del activismo social y el tema de hacer responsabilidad social, esa palabra para mí es importante. Entender la responsabilidad social tiene que ver con no estorbes a gente que ya conoce las cosas, ve cómo te puedes sumar, ¿no? Y una vez que te sumes, sepas al tema que te vas a mover. Claro que se agradece en todos los aspectos el tema de voluntariado, pero creo que siempre que va a ser un voluntariado parte desde explícame qué puedo y qué no puedo hacer, ¿no? Justo. ¿Sí? Sí, y creo que en el activismo hay muchas performatividades. Está este activismo que hoy vemos digital, ¿no? Que son estas personas que están en constante denuncia digitalmente, pero también está el activismo donde movilizas a personas, ¿no? Es decir, personas como una Viridiana Ramírez que entonces mueve masas para el 8M en la ciudad de Puebla, por ejemplo. Tenemos activistas como lo son personas de ayuda humanitaria, ¿no? Que se ponen literal en las fronteras para poder ayudar a estas personas, ¿no? O sea, hay performatividades en los activismos sociales con impacto social, activistas en el medio ambiente, o sea, mujeres hoy rifándosela porque las están desplazando por el tema del cambio climático y entonces están haciendo políticas públicas. Activistas dentro de la política, Claro. mujeres que también dentro de la política están denunciando estas prácticas, ¿no? Entonces, creo que el activismo tiene sus miles de performatividades, hay que saber en dónde queremos estar colocadas. Y eso me encanta porque de eso se trata, o es la visión del podcast, ¿no? O sea, platicar que no solamente... he tenido oportunidad de platicar con empresarios y empresarias que dicen, no se trata, y lo platicaba en la reunión, ¿no? No se trata nada más de firmar el cheque, güey. No, es parte de, hay que firmar un cheque, güey. Pero también es meterte un poco en qué es lo que estás apoyando, de qué manera. Que tú, si estás firmando un cheque, que le exijas a ese programa de responsabilidad social, a esa iniciativa, a esa asociación, que siga ciertos protocolos, güey. Porque ahí tiene que ver con la formalidad y también poner un estatus, el que las cosas que se hacen bien no solamente es hacer un proyectito de voy a juntar tal cosa o voy a cuidar los perritos de la calle o voy a voluntariado. No, güey. Tiene que haber una estructura porque ahí formalizas la chamba, Claro. ¿no? Y cuando quieras aplicar estas convocatorias o buscar un reconocimiento internacional, pues te van a pedir esas estructuras. Y si no las tienes va a ser muy complejo. Deja tú que lo obtengas por un sentido propio, sino que la buena chamba que estés haciendo pueda replicarse y pueda escalarse en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, y creo que es un buen ejemplo claro que te tenemos acá, pero platícame un poquito de políticas públicas y platícame esta condición de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer. O sea, eso que hiciste y de ahí me gustaría que a lo mejor mezcláramos esas dos respuestas entre eso y lo que estás haciendo ahora en Tijuana, que es un poquito de hacer un reporte para poder llevarlo a alguna parte que nos vas a decir. Sí, y justo como conectando estos dos puntos, pues el trabajo altruista es muy bueno, pero se tiene que conectar con un trabajo trascendente, que tiene que ser con un trabajo constante y además yo creo que las activistas o los activistas o aquellos movilizadores y este trabajo altruista tiene que terminar sí o sí en un marco legal. Es decir, que se convierta en políticas públicas, porque de nada va a servir que nos protestemos o que salgamos, marchemos, si no hay este marco legal que nos respalde con leyes, ¿no? Muy en contra de estos sistemas, muy en contra del sistema capitalista, pero mientras habitemos en ellos, Tienes es la que entrar manera perfecta de colarte y cambiarlo desde adentro. No hay otra, ¿no? O al menos yo no me sé otra, Troya. no me han dicho. Troya. Exacto. Entonces, la CSW, que es justo esta comisión jurídica que es en marzo, 6 chicas mexicanas iremos a esta delegación, se presentará un informe de movilidad humana en donde se recopilan 32 organizaciones de la sociedad civil de todo México que trabajamos con estos temas, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, 32, o sea, es un chingo jale y es un chingo de compromiso lo que van a ir a hacer 6 morros a presentar todo lo que está haciendo, supongo que en 32 estados. ¿Son de la República o es Latinoamérica? Es de la República. La República, Sí. o sea,
nomás quería hacer como énfasis y ponerlo en negritos, en bold y cursivo y luego otra vez así para que te vean la importancia de eso, Marta. Entonces, Sí, y creo que es muy importante esto. No es quien vaya a la ONU, no es quien esté en estos espacios, porque si son importantes y representativos, es quienes te acompañan en esto, no es a quienes suman. Y por eso yo digo, el colectivismo, la horizontalidad debe de jalar, porque creo que al menos yo estoy harta de un mundo individualista, de un mundo de competencias, de un mundo donde nos tenemos que poner el pie también entre morras, ¿no? Porque el sistema capitalista y machista nos ha enseñado a hacernos eso. En este sentido y en contra de todo esto es cómo nos articulamos entre organizaciones sin estos protagonismos y cómo llevamos algo, un tema social a la ONU, donde hay diplomáticos, donde hay embajadores, donde hay personas de dinero, donde hay personas de empresas de responsabilidad social y donde hay activistas de todo el mundo. ¿Cómo llevamos esto y lo comunicamos a nivel global? Unámonos, ¿no? Y entonces articulamos un informe de movilidad humana con perspectiva de género. Porque si algo que he descubierto también en este camino de la migración es que mucho se habla de migración, es decir, ¿no? Mucho se habla de movilidad, pero nunca se habla de qué es lo que está sucediendo con las mujeres en movilidad humana. Y cuando hablamos de migración es un tema bien complejo porque hay muchísimos temas de violencia. No solamente es la violencia al cuerpo de la mujer, sino la violencia a su salud, la violencia a la pérdida de la vida, los feminicidios que se viven en tránsito, y también la trata de personas que se vive en el transcurso. O sea, el tema ahorita con las políticas públicas de Donald Trump no es tu deportación, mano. O sea, chido ahí, siempre ha existido. Con Barack Obama existió muchísimo más. El pedo es en dónde están esas personas que se supone que están regresando, ¿no? Y si están aseguradas a su regreso. ¿Y por qué si regresan a México? En la estrategia nacional que tiene la doctora Claudia Sheinbaum no está una estrategia para recibir a las personas extranjeras que nos están mandando. ¿Qué? ¿Las dejamos en situación de calle y ya está? ¿Por qué no tenemos un programa nacional que los integre a nuestro sistema mexicano, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos en la CSW en marzo y creo que al menos yo estoy muy feliz porque después de articular a todas estas mujeres, justo articular a todo el país, tú dime si el Estado nos va a decir no. El Estado se va a ver obligado a decir sí, vamos a hacer políticas públicas migratorias. Y eso creo que es lo interesante de llevar este tipo de trabajos a lo que dices, a un marco legal, a un contexto que no es por muy bueno que esté el documento, por muy bueno que esté el aplicativo, si no trae de repente estos sellitos postales de decir, viene por la OIM, viene por UNICEF, viene por el tema de ONU Mujeres, no prestan atención, ¿no? Sin duda. Me ha tocado mucho sector en lobby político de personas que firman compromisos internacionales de decir, vamos a erradicar no sé qué, y sí, pero no sé ni cómo chingados van a hacer esa parte, y es cuando dicen, ¿a dónde voy? Y creo que es ahí donde se rescatan estas investigaciones, estos proyectos de que, bueno, le quiero inventar lo negro, estos morras tienen haciendo esto, estos morras tienen haciendo esto. Y creo que es algo que yo he visto muy sano en el rollo social. Sí tenemos todos esos puntos como de competencias y eso, pero fuera de eso hay algo bien en común en el tema social que es siempre que cotorreas con alguien que está haciendo algo chido y social, es muy probable que salga en colaboración, es muy probable que puedas sumar, es muy probable que digas, por lo menos cómo me sumo en uno, ¿no? Pero ya conociéndonos ya va a salir algo y de repente yo con la compa Alexa, con otros, es como, güey, ¿conoces a alguien que haga esto? Simón, puedo conectarlo acá, pues dile que lo voy a escribir y sale, ¿me explico? No es como, lo quiero hacer yo. Aunque nuestra característica como plurales, pues es hacer de muchos proyectos o de muchas temáticas, pero siempre el punto medular, es la parte de cómo conecto con otros, ¿no? Entonces... Sí, perdón, y aquí lo importante es de 2 puntos, rescato. El gobierno es como, güey, si no puedes, quítate y lo resolvemos desde sociedad civil, ¿no? Lo podemos resolver, pero súmate, o sea, no te vamos a atacar, no te vamos... Agárrate de sociedad civil porque también, te lo decía, ¿no? En algún momento fui candidata a diputada local por algún partido. Yo no digo nada. Y justo creo que también algo entendí, presupuesto también gubernamental no alcanza para muchísimas cosas. Entonces es importante como centrar esfuerzos y también decir, ¿gobierno tiene la culpa de todo? Pues no, también es responsabilidad de sociedad civil. Entonces ahí donde el gobierno no puede, entramos nosotros, porque también tenemos una responsabilidad social y colectiva. Entonces hay que resolver. Y creo que el segundo punto es, güey, me ha tocado banda bien chida que, Alexa, güey, voy para Tijuana. O sea, ¿conoces gente de movilidad humana? Sí, gente que sabe qué es crecer, que sabe qué es hacer una organización, que sabe lo que cuesta la colectividad y que ha sido muy fácil decir, güey, acá están los recursos. O sea, aquí están los contactos, ya, ¿no?
ese es el tipo de gente que necesitamos, no gente que te ponga el pie, no gente envidiosa, sino gente chida que diga, hay que compartir. Claro. Porque hacer alianza y colaboraciones es resultado de un impacto ¿No? mucho más alto. Exacto. Bueno, me gustaría, porque es una pregunta siempre para ir cerrando esta parte, pero es una pregunta que a mí me gusta hacer mucho, aprovechando que tengo aquí a un lado. Nosotros hablamos en plurales de algo que le decimos la moneda de cambio. Y cuando hablo de la moneda de cambio, yo digo que son como estas moneditas que guardamos los activistas sociales, que es esos gracias que recibiste, de repente un proyecto que trabajaste y una persona que la volviste a encontrar y que salió de una situación y que gracias al esfuerzo que hicieron o particularmente ellos recuerdan muy bien y llegaron como a lo mejor no te acuerdas de mí, pero tú me ibas a hacer esto. Yo tengo, y creo que muchos somos coleccionistas de muchas moneditas en el sentido de son esas monedas las que volteamos a ver cuando vemos como, ay, güey, esto no va a rifar, lo estamos regando. Pues vas y ves y dices, está motor para adelante. Digo, yo sé que tienes muy claras muchas y sé que seguramente las tienes con nombre, con fecha, lugar, anclaje, completamente acá neurológico. Compárteme una. Híjole, yo creo que el saber que mi mamá hoy también es capaz de hablar no solo de feminismo, pero también de poner límites en muchísimas cosas, creo que es algo que agradezco y creo que es la primera de muchas de estas mujeres. Saber que tu mamá, que también podría ser machista, o tu mamá que también enfrentó violencias, hoy sale también a las calles cuando llegó un 8M también a defender y a decir, yo no tenía que pasar por esto, o el sistema me revictimizó, o el sistema me hizo sentirme culpable. Creo que es una de las primeras monedas que guardo en mi corazón. Y la segunda creo que son justo estas mujeres migrantes que saben que hoy no tienen que vender, por ejemplo, su cuerpo para saber que son capaces de. Porque en Alemania nos tocaron muchas mujeres refugiadas que se sentían obligadas a casarse o se sentían obligadas a vender su cuerpo para tener que integrarse en un sistema. Y saber que a través de esta convivencia y de esta creación de comunidad te hacemos saber que no estás sola, el famoso no estás sola, te empodera un chingo, porque literal sabes que tienes más comunidad. Entonces, pues sí, y así te podría mencionar muchos más, ¿no? Hay otra persona que también es súper puntual, Paul, un chavo que me dijo, güey, cuando el proyecto se nos vino abajo, poder retomar este proyecto y que también nos diera alas y nos dijera cómo hacer las cosas, el compartir, creo que también ha sido como estas monedas que digo, me las guardo cuando me tengo que apachar el corazón, ¿no? Claro, y eso es lo que me gusta de esto y me gusta siempre cerrar esta parte porque creo que detrás del activismo no tiene que ver solamente corazón, no tiene que ver solamente, sí es un motor muy importante de core de nosotros, pero siento que también hay mucho coco, hay mucha preparación, la gente que está detrás. No es tan fácil llegar a un foro de la ONU, no es tan fácil llegar a 3 países a hacer el mismo aspecto de cambio, me explico. Entonces, por eso agradecemos mucho que estés acá, por eso agradecemos mucho que hicimos todo lo posible porque estuvieras, se dio, se acomodó. Conocerte, la verdad, en cierto punto, le digo a ti, se lo voy a decir, se lo dije a ella, se lo voy a comentar a ellos. Pero en esa reunión era el único hombre que estaba en esa mesa y yo le dije a la Alexa así como, güey, ¿estás segura? Son puras morras, como que... Y yo sé que todas son feministas y que diles de entrada que son buen pedo, güey. Que no hay pedo si me tiran putazos, no hay bronca, güey. Puedo aceptar los trancados. Dije, ¿me entiendes? Pero la verdad es que discutimos de muchas cosas muy padres. Creo que compartimos muchas perspectivas desde muchas visiones. Y creo que eso es lo rico de cuando te sientas con alguien y cotorreas independientemente de ideología, de las cosas que por lo que estés luchando cada quien. La neta, creo que hay un punto de lenguaje igual, aunque no sea alemán, pero es algo que lo estamos haciendo por realmente crear un cambio. Y creo que esa es una idea de nosotros como plurales. Siempre decimos las mejores cosas se hacen en plural, las mejores cosas se hacen en equipo y creo que esa es una de la ideología del core de nosotros y por eso hacemos esto, ¿no? Entonces, antes de terminar, hay una última dinámica. A ver, ay, me brinqué una, lo siento. Porque no tuvimos que romper el hielo porque ya la conocía. Aquí hay unas esferitas, nos brincamos la de hielo. Aquí hay esferitas, esto no son pinches esferitas, es para limpiar la cámara. Pero aquí puede salir 2 cosas, una que es reto, uno que es nominación. Ok. Pues saca la que tú quieras. A ver, que me gustó este color. Va. Ay, no, es reto. Ok. No te preocupes, ya sé que querías nominar a alguien. Vas a poder nominar a alguien también, señor. Me encanta. Es más, muchas personas. Pero este me interesa mucho porque creo que aquí es echarle un poquito coco, millos, para poder saber qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer en conjunto?
Ya tengo, ya ni digas más. Ok, bueno. Entonces, vamos a trabajar en algo, después se lo vamos a platicar, pero por eso me gustaría hacer otro combo. Y dice, no me comprometas enfrente de todos. No. Te salió otro. Ah, no, mira, me salió otro, casualmente. Tienes que decir a quién. Ay, esto se va a volver comunidad Kibernauta, amigo. Nominamos a Uriel, nominamos a Jaquín de Fundación Uriel. Ok. Que justo es la organización que se enfoca en quemaduras de infancias de tercer grado y justo con ellos es con quienes vamos a la ONU, porque son ellos quienes nos dan esa acreditación. ¿Dónde están ellos? Ellos están en Ciudad de México, Ok, amigo. súper. Entonces, primero le va a escribir yo para decir, te van a contactar la Luna, para y después ya nos contamos y lo hacemos posible para poder escuchar. Y qué cool, porque no hemos tenido un perfil así. No tenemos la oportunidad de trabajar, o yo personalmente trabajar con alguna asociación o movimiento que esté haciendo eso. Entonces va a estar muy padre. Te va a encantar. Excelente. Pues con esto terminamos. Me gustaría que dijeras antes de dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde te pueden preguntar cosas. Estoy en redes sociales como Yo Soy Jos Paredes, en Facebook como Jocelyn Paredes y bueno, me pueden encontrar en la gran mayoría de mis redes sociales y en TikTok como Yo Soy Jos Paredes. Va. Pues esto es todo por este episodio. Yo sé que nos quedamos como en cotorreo, pero la neta hicimos un mega resumen porque de aquí puedo platicar mucho. Muchas gracias de nuevo. Espero te vaya bien el viaje. Espero que haya sido muy provechoso la agenda de acá. Espero que haya quitado un poquito del estereotipo de Tijuana que tenías. Pero no, sí, te da tiempo estar jugando. Pero espero que te hayas pasado chido, que la neta haya sido un contexto diferente de podcast y en cualquier momento que estés por acá ya sabes que cuentas con grandes colegas acá en Plurales y lo que podemos hacer con todo gusto. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente. Plurales Podcast. Historias de éxito con responsabilidad social. Una producción por Laboratorio Gráfico Wujulab.